¿Qué tal, gente? Bienvenidos a un nuevo video de este canal. Mi nombre es Lautaro y este va a ser el primer episodio de un nuevo curso de Nux desde cero. Así que si les interesa, se pueden suscribir al canal porque va a haber más de un episodio. Este va a ser el primer episodio mostrando un poco las bases, conceptos básicos y demás. Pero más adelante vamos a ir en otros videos desarrollando sobre diferentes features y demás del framework. Así que si les interesa, vamos a empezar. Ok, lo primero que vamos a ver es un poco qué es Nux, porque quizá lo hayan escuchado, que gente lo describe como el framework de server-side rendering para Vue. Pero a mí me gusta más describirlo como simplemente una herramienta para desarrollar sitios y aplicaciones web modernas con Vue como el framework de reactividad. Acá en la web de Nux pueden mirarla, ver un poco más a detalle las diferentes features que tiene y demás, aunque si están en este video seguramente ya les interesa empezar a aprender la herramienta para ver un poco qué tal en la práctica. Entonces, lo primero que vamos a hacer para hacer este curso un poco más tirando para lo práctico es empezar a crear un proyecto de Nux para ver un poco qué features tiene, cómo funciona y demás. Entonces, lo primero que vamos a hacer, en este caso, si quieren me pueden ir siguiendo, pueden ir haciendo lo mismo que yo, o en este caso lo que voy a hacer primero es crear un proyecto desde cero, así que pueden verlo y después deciden si quieren replicarlo o avanzar un poco más cuando creemos un proyecto usando la herramienta de Nux. Entonces, lo primero que voy a hacer acá es crear una carpeta. Voy a crear una carpeta que, por ejemplo, se llame, vamos a ponerle My First Nux App. Ok. Y en esta carpeta la voy a abrir con mi editor de código, en este caso Cursor. Y una vez acá lo que voy a hacer es, primero que nada, inicializar, en este caso PNPM. Vamos a decirle PNPM init, aunque si usan NPM es lo mismo, o yarn lo mismo. En este caso uso PNPM, así que voy a dar PNPM init. Esto para que me cree mi package JSON. Y acá lo que voy a hacer es, antes de empezar con nada, instalar Nux. Entonces voy a decir pnpm add Nux. Y con esto solo ya podemos empezar a usar Nux en nuestro proyecto. Una cosa que voy a hacer acá también, una vez que esto termine, es agregar el comando para inicializar el servidor de desarrollo de Nux. Vamos a ver un poco más sobre esto a detalle. Pero ahora mismo lo que vamos a hacer es reemplazar este script que viene por defecto por un comando dev que ejecuta Nux dev. ¿Ok? No hace falta que pongamos nada más, simplemente eso. Y acá lo que voy a hacer es crear un archivo app.vue. Acá voy a crear un template directamente. Y voy a crear un div con un h1 que diga hello world. ¿Ok? Van a ver que acá no hay ningún archivo de configuración, no hay ninguna referencia a Vue, ni nada de eso, sino que con simplemente instalar Nux ya es suficiente. Entonces voy a ejecutar acá el comando pnpm dev, que es posible ejecutarlo porque lo tenemos justamente acá, lo agregamos acá, y le voy a dar a enter. Van a ver que esto abre un servidor de desarrollo y acá me dice que va a correr en el puerto 3000. ¿Ok? Entonces le voy a dar a comando clic o control clic para abrirlo. Y van a ver que acá tengo mi aplicación de Vue corriendo. ¿Ok? Y fíjense que yo no configuré nada. Simplemente creé un archivo app.vue y ya funciona. ¿Ok? ¿Por qué? Porque Nux ya hace prácticamente todo el trabajo por nosotros. Para que podamos empezar a desarrollar apenas creamos el proyecto. Entonces, y van a ver que esto es un proyecto de Vue completamente funcional. Yo puedo acá tener un script setup con, por ejemplo, no sé, un name que va a ser igual a un ref. Puede empezar como un nombre vacío y acá le puedo decir, por ejemplo, que tenemos un input con un vModel y vamos a agregar un placeholder que diga enter your name. Ok, entonces acá vamos a ponerle que use este name o si no que diga word. Ok, van a ver que automáticamente esto se refresca porque tenemos hot reload en tiempo real y ya podemos acá decirle, por ejemplo, John. Y fíjense que la reactividad funciona sin ningún problema, como es de esperar. Ok, acá van a ver que me tira un pequeño warning y tal, porque realmente no tengo nada configurado acá de TypeScript, ningún sistema de carpetas, nada. Pero para que vean que podemos empezar a trabajar con Nux
sin necesidad de tener prácticamente nada. Simplemente instalamos Nax como dependencia, corremos el comando y ya está. Ok. Bueno, acá corrí esto sin querer. Y lo que voy a hacer ahora, una vez que tenemos esta pequeña aplicación, bastante simple, es ejecutar el comando build para que vean cómo se puede construir los archivos de producción de nuestra aplicación. Entonces acá voy a agregar el comando build y voy a detener el servidor de desarrollo, porque es importante que entiendan que este servidor que teníamos corriendo es solo para desarrollo, porque se recarga en tiempo real cada vez que hacemos un cambio. Pero para producción lo que queremos hacer es construir o digamos hacer un bundle de nuestra aplicación que contenga solo JavaScript, que no contenga nada más y que sirva para correr nuestra aplicación en producción sin ninguna dependencia de desarrollo. Entonces, en este caso agregamos este script build que va a ejecutar el comando nax build y ya lo podemos correr. Vamos a decirle pnpm build. Ok, esto va a construir los archivos de producción de nuestra aplicación y van a ver que genera una carpeta .output. Y dentro de esta carpeta vamos a tener una carpeta server con un archivo index.mjs. Este archivo index.mjs es esencialmente lo que va a correr nuestra aplicación. Entonces van a ver que acá nos dice que podemos hacer un preview de nuestra aplicación ejecutando el comando node.output server index.mjs. Si corremos este comando, va a correr nuestra aplicación en el puerto 3000 nuevamente. Ok, yo puedo decirle Lautaro y va a funcionar. Pero, ¿qué pasa? Como estamos corriendo el servidor ya de producción, si hacemos algún cambio acá y decimos, por ejemplo, hola, esto obviamente no se va a refrescar porque estamos corriendo el bundle que ya construimos. Ok, si queremos que esto se actualice, tenemos que volver a correr el comando pnpm build, esperamos a que se construya y después, una vez que esto termina, ejecutamos pnpm, bueno, de hecho en este caso, el comando de node, nuevamente, recargamos y ahora sí se actualizó. Ok, tranquilamente podríamos también acá agregar un comando preview, que va a ejecutar el comando nax preview. Y si ejecutamos acá pnpm preview, va a ser esencialmente lo mismo que con el node.output, etc. Ok, entonces recargamos acá y va a funcionar de igual forma. Entonces, viendo todo esto, viendo las bases, lo que vamos a hacer ahora es eliminar este proyecto. Vamos a eliminarlo. Voy a ir a la terminal y voy a hacer un remove de my first Nax app. ¿Por qué? Porque ahora quiero crear un proyecto usando la herramienta de Nax que ya configura cosas como TypeScript, la estructura de archivos, un poco para que tenga un poco más de sentido, y hace una inicialización del archivo de configuración de Nax, que no son necesarios, pero los vamos a estar usando en prácticamente todos los proyectos, entonces tiene sentido tenerlo. Entonces voy a correr acá el comando pnpm create next @latest para que use la última versión. Esto también funciona con npm, así que no hay ningún problema. Y le voy a dar el nombre de mi aplicación. En este caso vamos a ponerle, por ejemplo, my second next app. Le voy a dar a create y acá me va a preguntar qué paquete quiero usar. En este caso voy a ponerle pnpm. Y van a ver que una vez que esto corre, va a instalar automáticamente todas las dependencias, que en este caso la dependencia es Next. Vamos a esperar un segundito a que esto termine. Acá nos va a preguntar si queremos inicializar un repositorio de Git. Le voy a decir que no. Tampoco quiero instalar ningún módulo. Esto lo vamos a ver más adelante. Y ahora sí voy a abrir mi proyecto con Cursor. Entonces voy a decirle cursor. Esto me va a abrir mi proyecto y acá van a ver varios archivos nuevos que no teníamos en el proyecto anterior, pero no se preocupen, vamos a ir viéndolos poco a poco. Y lo que voy a hacer acá es crear una terminal y voy a correr el comando pnpm dev. Okay, no hace falta instalar las dependencias porque ya lo hizo automáticamente. Voy a correr el comando y si voy acá al localhost 3000 nuevamente, van a ver que está esta pantalla de bienvenida de Next. Ok, entonces
esto es nuestra aplicación de Nax corriendo y nos dice que podemos eliminar esta página reemplazando el componente Nax Welcome en el archivo app.view. ¿Ok? Vamos a empezar igual analizando acá el package.json. Van a ver que acá instaló Nax y también instala View y View Router. Entiendo que principalmente para que no haya problemas con TypeScript y demás. Así que bueno, tenemos esas tres dependencias y después tenemos los diferentes scripts. Van a ver que acá hay un par de scripts más como el generate y el post install que no teníamos previamente. Pero no es nada del otro mundo. Este comando post install lo que hace es que cada vez que nosotros instalemos las dependencias de nuestro proyecto va a ejecutar este comando que genera diferentes archivos para poder tener una mejor experiencia de desarrollo en nuestro editor de código. ¿Ok? Y después el comando generate es en el caso de que estemos usando un sistema de pre-renderizado en nuestra aplicación de Nax y queramos hacer un pre-renderizado de todas las rutas de nuestra aplicación. En este caso no lo vamos a usar, así que incluso lo podríamos eliminar, ¿ok? Pero lo podemos dejar ahí para que simplemente esté. Entonces, dicho esto, lo que vamos a hacer es seguir analizando un poco los archivos. Vamos a ver qué genera un git ignore con todas las cosas para que se ignoren en un repositorio de git. Nada del otro mundo. Tenemos un archivo que es nax.config.ts. Una cosa para mencionar acá es que si bien Nax usa TypeScript por defecto y recomienda usar TypeScript por defecto, no necesariamente ustedes tienen que usar TypeScript en sus proyectos. Tranquilamente pueden usar JavaScript y no va a haber ningún problema. Aunque si saben TypeScript o si están aprendiendo TypeScript, mejor que lo usen. Entonces, vamos a abrir este archivo y vemos que acá lo que tiene esto es simplemente un export default, define Nax config, esto es una función, y adentro van a tener todas sus configuraciones de Nax. ¿Ok? Van a tener un par de configuraciones por defecto que por ahora no tienen que preocuparse por esto, realmente no importa. Acá tenemos unas DevTools que vamos a ver más adelante que están habilitadas por defecto y no tenemos mucho más en este archivo. Tranquilamente este archivo podría estar vacío y no va a haber ningún problema, aunque lo podemos dejar así. Incluso acá si queremos podemos eliminar este archivo, este comentario, perdón, para dejarlo un poco más limpio. Guardamos y van a ver una cosa que cada vez que modifiquen su archivo de configuración, si tienen el servidor corriendo, quizá les va a mostrar algo raro acá en la terminal, pero no hay ningún problema. Si se les rompe la aplicación por algún motivo, frenan el servidor de desarrollo, lo vuelven a ejecutar y ya está. Ok. Entonces, vamos a seguir. Vemos que acá tenemos también una carpeta public. Perdón si está un poco chico, ahí lo hago un poco más de zoom. Y en esta carpeta public, que está en la raíz del proyecto, ¿ok? Importante que vean que está en la raíz del proyecto. Vamos a tener archivos que van a estar disponibles de forma pública en nuestra aplicación. ¿Qué significa esto? Que si nosotros vamos acá a nuestra aplicación y escribimos, por ejemplo, localhost 3000 /robots.txt, que es este archivo de acá, va a estar disponible públicamente. Entonces este archivo no se va a procesar a la hora de hacer un build, sino que literalmente se va a copiar y pegar tal cual está y va a estar disponible de forma pública. Entonces acá tranquilamente también tenemos el favicon.ico con nuestro favicon e incluso acá podríamos tranquilamente tener, por ejemplo, un index. Vamos a ponerle, por ejemplo, test.html. Podríamos tener un HTML con un H1 que diga test. Y esto va a estar completamente desvinculado de nuestra aplicación, sino que va a ser simplemente un HTML plano tal cual. Entonces, si acá vamos a localhost 3000 /test.html, va a estar esta ruta, pero esto ya no está relacionado con nuestra aplicación en sí, sino que es simplemente un archivo 100% estático. ¿Ok? Entonces, voy a eliminar este archivo porque realmente no lo necesitamos. Y les voy a mostrar una cosa. Voy a correr acá el comando pnpm build para construir los archivos de nuestra aplicación. Y acá van a ver una cosa, y es que en la carpeta .output van a tener también una carpeta public que va a incluir estos mismos archivos que tenemos acá. Entonces esto es lo que les decía con que no van a ser procesados por la herramienta de build, sino que
simplemente se van a copiar tal cual están y van a estar disponibles públicamente. Ok, entonces, dicho esto, voy a volver a iniciar mi servidor de desarrollo. Y acá en la carpeta app, que es la que le sigue, vamos a ignorar la carpeta Node Modules porque obviamente contiene las dependencias de nuestra aplicación. Y en esta carpeta app vemos que lo único que tenemos en esta primera aplicación es simplemente una app.view con el componente Nuxt Welcome y otro componente Nuxt Route Announcer. En este caso, si queremos, podemos eliminar estos dos componentes. El Nuxt Route Announcer lo vamos a ver un poco más adelante, es por un tema de accesibilidad, para mejorar la accesibilidad de nuestro sitio, pero realmente no es necesario, y menos en primera instancia cuando estamos aprendiendo. Entonces acá podemos reemplazar esto por un H1 que diga, por ejemplo, hola mundo. Lo guardamos y ahora si vamos a nuestra aplicación, volvemos a la raíz. Ahora va a decir hola mundo, que es exactamente lo que teníamos antes, solo que ahora tenemos nuestro app.view dentro de esta carpeta app. Y una cosa para aquellos que vienen de versiones anteriores de Nuxt, ahora tenemos una nueva estructura de carpetas donde todo lo que está relacionado con nuestra aplicación en sí, con entre comillas el frontend, por así decirlo, va a vivir dentro de la carpeta app. Y vamos a tener otras cosas como la carpeta public o la carpeta server, por ejemplo, la vamos a ver un poco más adelante, que van a estar por fuera de esta carpeta app. Ok, entonces, para que se entienda fácil por ahora, vamos a decir que el frontend va a vivir en esta carpeta app. Ok, entonces, lo que vamos a hacer ahora es, como ya tenemos esta primera página, ¿qué pasa? Ahora mismo, si vamos a /test123, nos va a mostrar siempre este app.view. Ok, entonces lo que vamos a hacer ahora es crear una página. ¿Cómo hacemos para crear una página, una ruta en nuestra aplicación? Bueno, en Nuxt es súper fácil. Lo único que tenemos que hacer es crear una carpeta pages. En este caso es pages con S al final. Y lo que vamos a hacer es, por ahora, vamos a mover este archivo app.view a nuestra carpeta pages. Y le voy a cambiar el nombre en este caso por index.view. Ok, ya van a ver por qué. Voy a cancelar el servidor y volverlo a cargar, simplemente para que esté un poco más limpio. Y acá lo que voy a hacer, primero, fíjense una cosa. Ahora que cambié ese archivo app y lo moví dentro de pages y le puse el nombre index.view, esta ruta test123 ya no me muestra ese componente de app, sino que me muestra un 404, o sea, un error de que no encuentra esa ruta. Ok, ahora si yo voy a la home, sí que me muestra mi componente index.view. Ok, ¿y por qué es esto? Porque Nuxt, cuando tenemos una carpeta pages, automáticamente va a crear un sistema de rutas donde esas rutas se van a crear en base al nombre del archivo. Entonces, siempre que tengamos un archivo index, va a crear una ruta para la raíz de esa ubicación donde esté. En este caso, como está en la raíz de pages, esa ruta index va a ser la ruta raíz. Ahora, si nosotros creamos, por ejemplo, una carpeta test y dentro de esta carpeta test creamos un index.view, vamos a crear un template con un div y un h1 que diga test. Cerramos acá nuestro template. Si yo creo esto de acá, no es que vamos a tener una ruta que va a ser test index, sino que la ruta va a ser simplemente test, porque ya el index indica que queremos crear una ruta para la raíz de la carpeta donde se encuentra. Ok, entonces acá tranquilamente podríamos tener dentro de la carpeta pages directamente un archivo test.view y nos evitamos esta carpeta. Ok, si tenemos algo así va a ser exactamente lo mismo, va a funcionar de la misma forma. Entonces podemos tener varias páginas. De hecho, vamos a crear, por ejemplo, una estructura típica que sería un about.view. Para ahorrarnos un poco de tiempo voy a copiarme esto, lo pego por acá y le voy a poner acerca de. Y después vamos a copiar esto mismo y vamos a crear un contact.view, por ejemplo. Y vamos a poner acá contact. Vamos a arreglar un poco la indentación.
Bien, entonces ahora tenemos una página index, que va a ser la home, tenemos una página about y una página contact, ¿ok? Entonces, si nosotros vamos acá a la home, tenemos nuestra home, después tenemos la página about, automáticamente creada la ruta, y la página contact. Entonces, una cosa también importante que entiendan es que una vez que nosotros tenemos una carpeta pages, ya automáticamente cualquier ruta que no esté dentro de nuestra carpeta pages va a tirar un error 404 porque Nuxt no la encuentra dentro de nuestra carpeta pages. Entonces, siguiendo un poco con esto, si nosotros creamos una carpeta blog, por ejemplo, y dentro de esta carpeta blog creamos un archivo, vamos a ponerle one.view. Copiamos esto de acá, lo pegamos por acá y le voy a poner blog post 1. Voy a crear otro que va a ser 2.view. Y lo mismo, copiamos, pegamos blog post 2. Si ahora nosotros vamos acá, ¿qué pasa? Como nosotros creamos una carpeta blog y adentro pusimos esos dos componentes, esto va a crear una ruta blog y dentro de esa ruta blog, recién ahí va a estar nuestro archivo one y nuestro archivo 2. Ok, entonces es bastante intuitivo la forma de crear rutas y lo van a entender bastante fácil. Ahora, ¿cómo hacemos, por ejemplo, si queremos crear una ruta dinámica, una ruta que acepte blog barra cualquier cosa? Ok, porque con lo que mencionamos previamente, esto nos va a dar un 404 porque tendríamos que agregar por cada uno de nuestros blog posts, tendríamos que agregar una ruta, ¿ok? Pero no necesariamente. Acá en este caso lo que haríamos sería crear una ruta dinámica. Entonces voy a eliminar estos dos archivos, voy a crear uno nuevo y en este caso, en vez de ponerle un nombre directamente, como, no sé, one o two, lo que voy a hacer es ponerle un nombre que va a recibir un parámetro, ¿ok? Y para esto vamos a usar corchetes. Entonces, si usamos corchetes, acá le podemos decir que vamos a recibir un parámetro, por ejemplo, slag. Y vamos a ponerle .view. Cuando usamos corchetes en el nombre de una ruta, esto va a indicarle a Nuxt que queremos recibir un parámetro dinámico. Entonces, ahora van a entender un poco mejor esto. Vamos a crear una página nuevamente. Y acá le voy a poner, por ejemplo, blog post y entre dobles llaves voy a poner route.params.slag. Este route nos permite acceder de forma global a la ruta actual, ¿ok? Van a ver que empieza con el signo de dólar porque es una variable global. Entonces tenemos route.params para acceder a los parámetros de la ruta, .slag, y este slag en este caso es el nombre que nosotros le hayamos dado al parámetro acá en el nombre del archivo. O sea, acá le ponemos, por ejemplo, Pepito. Este parámetro se va a llamar Pepito, ¿ok? Esto para que les quede bien claro. Entonces vamos a volver a ponerle acá slag y acá lo volvemos también como slag. Entonces, si yo ahora voy acá a la web, van a ver que automáticamente va a decir blog post y cualquier cosa que yo le haya puesto acá. Si pongo test 123, va a ser test 123. Si pongo one, va a ser one. Y así va a ser dinámico. ¿Okay? Si yo voy a la raíz, igualmente, no va a hacer match con la ruta porque solo hace match cuando tengamos un parámetro. Si no tenemos ningún parámetro, no va a hacer match. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa si sí que queremos que haga match cuando no haya ningún parámetro? Lo que podemos hacer acá es agregar doble corchete. Entonces, cuando agregamos un doble corchete, fíjense que si yo ahora voy a la raíz, también me va a mostrar la página, a pesar de que no tenemos un parámetro. Entonces, con doble corchete lo que hacemos es que, entre comillas, ese parámetro sea opcional. Entonces, ¿qué pasa? También, si nosotros vamos acá y ponemos un parámetro, por ejemplo, test 123, esto va a funcionar, pero ¿qué pasa si ponemos barra algo más? Por ejemplo, 456. Esto ya no va a hacer match con nuestra ruta porque
si bien tenemos el barra blog barra un parámetro, acá le estamos pasando un barra otro parámetro o le estamos pasando otra dirección, ¿ok? Entonces esto no va a ser match con nuestra ruta que tenemos acá. Si queremos que este archivo haga match para blog barra 123 y para blog barra 123 4 5 6, lo que tendríamos que hacer acá es agregar al nombre unos 3 puntos. De hecho acá tenemos que ponerle los 3 puntos, pero con corchetes simples. Entonces cuando hacemos esto, la ruta va a ser un match no solo cuando tenemos un parámetro, sino cualquier cosa que tengamos después va a ser match y lo va a poner dentro de un arreglo, ¿ok? Si no tenemos nada, también va a ser match. Entonces tenemos esos 3 tipos de parámetros dinámicos que le podemos pasar, o esas 3 formas de pasarle un parámetro dinámico, que es con corchetes simples y el nombre del parámetro, corchetes dobles y el nombre del parámetro, o corchetes simples, 3 puntos y el nombre del parámetro. Esto depende un poco del caso de uso que tengan ustedes. Entonces, dicho esto, también podríamos crear una subruta sin problemas, sin necesidad de tener un parámetro dinámico. ¿A qué me refiero con esto? Que acá podríamos tener dentro del blog, supongamos que queremos tener una categoría, ¿ok? Tenemos una categoría que son, no sé, tutorials. Y dentro de esta carpeta tutorials tenemos una ruta que es, por ejemplo, next. Entonces vamos a tener acá una carpeta pages, dentro la carpeta blog, dentro una carpeta tutorials y dentro una carpeta next, ¿ok? Y acá vamos a ponerle, por ejemplo, next tutorials. Acá, para que se vea mejor que esto es una carpeta, lo que voy a hacer es, dentro de mi carpeta blog, voy a crear una nueva carpeta que va a ser, por ejemplo, guides. Y dentro de esta carpeta guides vamos a poner, por ejemplo, view.view. Bueno, en este caso quizá el nombre es un poco raro, pero voy a hacer esto, voy a copiar, pegar y voy a ponerle view guide. Y acá lo que voy a hacer es ir a barra blog, barra tutorials, barra next, y van a ver que hace match con esta ruta de acá. Y si voy a barra blog, barra guides, barra view, hace match con esta otra ruta de acá. Pero no es que va a ser dinámico, sino que va a seguir según lo que yo tenga acá. Si acá le pongo, no sé, guides barra next, esto no va a ser match, porque next está dentro de la carpeta tutorials. ¿Se entiende? Entonces, esto es un poco cómo funciona la estructura de páginas de un proyecto de Next. ¿Ok? Ahora, ¿cómo hacemos para crear, por ejemplo, un componente? Supongamos que tenemos acá en la home, queremos tener una navegación. Supongamos que acá tenemos un nav y dentro de este nav vamos a tener un link. Acá podríamos crear un link con un anchor tag. Vamos a hacerlo así por ahora. Y voy a decir que, por ejemplo, este link va a ir a la home. Después vamos a tener otro que va a ir a la página about. Vamos a ponerle about. Y después otro que va a ir a la página contact. Entonces vamos a ponerle acá contact. Si yo ahora voy a mi página home y refresco, acá me van a aparecer mis 3 enlaces. Pero ¿qué pasa? Como estoy usando enlaces típicos de HTML, si yo voy a about, lo que va a hacer esto es el comportamiento por defecto de HTML, que va a ser refrescar la página. ¿Ok? Entonces no queremos eso con una aplicación de Next, porque justamente tenemos este sistema de reactividad y componentes dinámicos y tal. Así que lo que vamos a usar con Next no es un anchor tag, sino el componente de Next nativo, que es Next Link. ¿Ok? Por cierto, los componentes ustedes los pueden escribir como Next Link en lo que sería como start case, o podrían tranquilamente usar, por ejemplo, next-link en minúscula, pero separado por guión. Esto es un poco como les gusta a ustedes, aunque creo que por convención normalmente lo que se hace, al menos en Next, es usar los componentes en mayúsculas. Entonces vamos a ponerle next-link. Y acá la diferencia que van a ver es que, si bien visualmente es lo mismo
y si nosotros inspeccionamos acá, voy a hacer esto un poco más grande, si inspeccionamos el elemento no deja de ser un anchor tag, van a ver que cuando yo hago clic en un enlace, hago clic en About por ejemplo, o hago clic en Contact, fíjense que acá no se recarga la página, sino que simplemente se reemplaza el componente de la página. Okay. Van a ver que incluso acá no es que se refresca todo, sino que simplemente cambia este div de acá que contiene la página. Entonces, para hacer enlaces internos dentro de nuestra aplicación vamos a usar siempre Nuxt Link. Okay. Ahora, volviendo un poco a lo que al punto inicial, ¿qué pasa? Nosotros acá creamos la navegación en la home, pero ¿qué pasa si también la queremos poner en la página de About? Una cosa que tendríamos que hacer quizá sería copiar y pegar este bloque en cada una de las páginas que queremos que tenga su navegación. Pero bueno, esto no sería muy eficiente que digamos. ¿Va a funcionar? Sí, pero no es lo ideal porque estamos repitiendo mucho código. Entonces, una cosa que podemos hacer es crear un componente. ¿Y cómo lo hacemos? Vamos a crear una carpeta dentro de la carpeta app que sea components. Ok, y dentro de esta carpeta vamos a crear nuestro primer componente, que en este caso vamos a ponerle navbar. Una cosa a mencionar es que hay una convención de ponerle siempre a los componentes de Vue un nombre que contenga al menos 2 palabras. ¿Por qué? Porque de esta forma lo identificamos de un elemento HTML normal, un elemento HTML nativo. Okay, entonces, en general, recomendable ponerle 2 palabras al nombre de un componente, que es diferente a la página, porque la página acá crea rutas, no es que vamos a llamar a un componente contact o vamos a llamar a un componente about, sino que si bien esto es un componente de Vue y esto también, se van a usar como rutas, van a generar rutas de forma dinámica, entonces el nombre del archivo no se tiene en cuenta en este caso. Ok. Entonces, dicho esto, en este archivo navbar.vue que acabamos de crear, vamos a crear un template. Y acá adentro lo que vamos a hacer es pegar esto que teníamos acá. Okay, lo voy a cortar de acá y lo voy a pegar, en este caso, en mi componente, navbar. Okay. Entonces, ¿cómo usamos este componente en nuestra página contact, por ejemplo? Bueno, va a ser bastante simple, simplemente llamamos acá navbar y automáticamente va a estar disponible. Acá no hay que importar nada, sino que Nuxt lo va a hacer por nosotros. Simplemente lo llamamos por su nombre y ya estaría. Entonces voy a copiar esto en la página about y también lo voy a copiar en la página index. Y si ahora recargo la página, van a ver que esto está disponible en todas las páginas. Pero para que sea más visual, vamos a hacer un cambio. Por ejemplo, acá vamos a crear un nuevo enlace, que en este caso va a ser, por ejemplo, blog tutorials Nuxt. Entonces vamos a ponerle Nuxt tutorials. Como ven acá, ya recargo la página y automáticamente este nuevo ítem está en todas las páginas. Ok. ¿Qué pasa? Si voy a la página blog tutorials Nuxt, no va a estar disponible porque no puse ese componente acá. Ahora, si bien reducimos un poco de código al hacer esto, al crear este componente, en realidad tampoco sigue siendo lo ideal porque estamos en cada una de las páginas repitiendo la misma estructura, poniendo el navbar arriba de todo. Entonces, lo óptimo en este caso sería tener una especie de layout que nos permita tener este componente una sola vez y que automáticamente se aplique a todas nuestras páginas. Y esto se puede hacer muy fácil de varias formas. Vamos a ver la primera, que es con nuestro archivo app.vue que eliminamos al principio cuando empezamos a crear las páginas. Vamos a volverlo a crear y creamos acá nuestro archivo app.vue. Y acá voy a mostrarles una cosa. Voy a crear un h1 que diga, por ejemplo, hola mundo. ¿Qué pasa? Si yo creo mi archivo app.vue, voy a reiniciar el servidor para que se limpie un poco todo. Van a ver acá que, bueno, en principio ya me está tirando un warning, pero si voy acá, van a ver que todas las páginas que visite, ya sea la home
o ya sea la página About, no me va a mostrar el contenido de esa página como tal, sino que ahora me muestra simplemente el hola mundo que tengo en el app.view. Ok, entonces esto pasa porque este componente va a ser de wrapper, o sea, va a encerrar a todas las páginas, y como no hay nada que le indique que tiene que mostrar el contenido de la página actual, entonces no lo va a mostrar. Entonces fíjense que acá me dice que mi proyecto tiene páginas, pero el componente Next Page no está siendo usado. Entonces esto nos está diciendo que acá necesitamos cargar el componente Next Page. Entonces este componente Next Page, fíjense que ahora sí que funciona. Este componente Next Page le está diciendo a Next, ok, en esta parte del componente app vas a mostrar cada una de las páginas, o mejor dicho, la página actual. Ok, entonces para que se entienda un poco mejor esto, si yo acá pongo un H1 que dice, por ejemplo, My App, significa que en todas las páginas, en cada una de las páginas, se va a encerrar con un div que arriba tiene un H1 que dice My App, después viene el contenido de la página y después se cierra ese div. Ok, entonces si yo ahora voy a cualquier página, van a ver que este My App está en todas y cada una de las páginas. Entonces, para que se entienda un poco de forma más visual, si yo voy acá y copio esto mismo, sería, o sea, cuando yo voy a la home, sería lo mismo que si yo tuviera algo como esto. ¿Ok? Porque se está mostrando donde está ese componente Next Page, se está mostrando esto de acá. ¿Se entiende? Entonces, este componente Next Page nos va a servir para mostrar el contenido de nuestra página. Dicho esto, si necesitamos que nuestra navegación esté disponible en todas las páginas, tranquilamente podríamos acá poner navbar. O sea, llamamos a navbar directamente en nuestro archivo app y ahora vamos a cerrar todo, podemos eliminar el componente navbar de cada una de estas páginas. Ok, entonces vamos a ir eliminando. Y ahora que tenemos todo limpio, vamos a ver que si vamos a nuestra aplicación, tenemos este componente en todas y cada una de las páginas sin necesidad de repetir una y otra vez este componente. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, yo quiero que en el blog no esté este navbar? Es decir, quiero que para la página Home, About y Contact tener un layout, pero para la página blog tener otro layout quizás diferente. En este caso, si yo puse mi navbar en el app.view, no voy a poder hacer esto que quiero hacer porque esto se va a aplicar a todas y cada una de las páginas, porque el app, recuerden que encierra a todas las páginas. ¿Ok? Podría ser quizá algo un poco más rebuscado, como si route.path o route.fullpath includes blog, entonces que no se muestre, por ejemplo. Podría ser algo como esto, y acá solo se va a mostrar en estas páginas, pero realmente no es lo ideal. Entonces, otra cosa que podemos hacer es hacer uso de los layouts en Next. ¿Ok? Entonces, ¿qué es un layout? Vamos a empezar creando acá una carpeta layouts, y acá adentro vamos a crear, por ejemplo, un default layout.view, y acá adentro vamos a crear un componente que va a tener justamente un div con un navbar, y después vamos a poner simplemente un slot. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Que cuando usemos este componente va a encerrarlo con un div, va a ponerle su navbar arriba, y cualquier cosa que esté dentro, o sea, el hijo, va a ir justamente en esta posición donde yo estoy llamando a este componente slot. Ok, entonces vamos a simplemente dejarlo por ahora así, y ya se va a entender en un segundo. Lo que voy a hacer acá en el app es, en vez de poner este navbar directamente acá, lo que voy a hacer es sacarlo, y voy a reemplazar este div por el componente Next Layout. Esto es importante que lo hagan así, que le pongan su Next Layout, porque si no colocan su Next Layout, no se activa la feature de los layouts.
De hecho acá Nax nos dice que nuestro proyecto tiene layouts, pero no estaba usando ese componente. Ahora sí que lo agregamos y va a funcionar. ¿Ok? Entonces, dicho esto, ya con esto está activado. Vamos a ver cómo funciona y vamos a explicarlo en un segundo. Fíjense que acá automáticamente esto está funcionando sin ningún problema. Y para que vean que se está usando este layout, voy a modificarlo. Voy a ponerle acá, por ejemplo, un H1 que diga My App. Vamos a ponerle My Nax App para que vean que sí que cambia. Y fíjense que acá dice My Nax App. Y esto está disponible automáticamente en todas las páginas. ¿Ok? ¿Y por qué funciona si yo en ningún momento estoy llamando a este layout o este archivo? Bueno, automáticamente cuando nosotros tenemos un layout que se llama default, va a ser el layout que se usa por defecto. Es decir, por defecto, si tenemos este componente en Nax Layout, va a usar el archivo default.view para encerrar a todas las páginas que tengamos. Esto va a ser por defecto. Pero ¿qué hablamos previamente? Hablábamos del problema de qué pasa si en mi blog yo quiero tener un layout diferente o no quiero tener un layout. Bueno, justamente hicimos esto de poner un default layout porque acá con el nombre default ustedes pueden asumir que si bien este va a ser el layout por defecto, no necesariamente tiene que ser el layout que se va a usar. Entonces, lo que podemos hacer ahora, en este caso que hablamos, es ir acá y crear en la carpeta Pages. Fíjense que tenemos la carpeta Blog. Vamos a crear un archivo que es blog.view. ¿Ok? Y acá puede ser un poco confuso porque, ¿qué pasa? Tenemos, vamos a crear esto. Tenemos la carpeta blog y tenemos un archivo blog en el mismo nivel. Es decir, este archivo no está dentro de la carpeta, sino que está en el mismo nivel. Entonces, cuando nosotros tenemos un archivo de este estilo, lo que va a hacer, en este caso, es funcionar como wrapper de cualquier cosa que esté dentro de esta carpeta. ¿A qué me refiero con esto? Vamos a hacer un ejemplo práctico. Voy a crear acá un H1 que va a decir this is the blog page. Ok. Y acá dentro, una cosa curiosa que vamos a hacer es agregar el componente Nax Page. Ok. Que si recordamos del app.view, lo que hacía era mostrar el contenido de la página actual. Entonces, en este caso, como tenemos un blog.view y tenemos una carpeta blog con sus páginas dentro, lo que va a hacer esto es funcionar como un wrapper para todas las rutas que contengan blog. ¿Ok? Voy a dejar de hablar y vamos a ver cómo funciona esto. Ok, yo me voy acá a la home. Hasta acá todo bien, tiene su layout default que creamos previamente, pero si voy a la ruta blog, que en este caso, para que lo vean acá abajo, es /blog /tutorials /nax, van a ver que contiene el componente del layout default, contiene este título que yo le agregué acá y después, recién ahí, contiene el contenido de la página en sí. Okay, si yo voy acá a, por ejemplo, Guides View, lo mismo, va a tener lo del layout default, lo que tenemos en esta página blog.view y después recién el contenido de la página. Ok, entonces, dicho esto, este componente de acá nos va a servir para encerrar a todo lo que tengamos en la página blog o en la carpeta blog. ¿Qué podemos hacer? Podemos usar este archivo como layout extra, como para agregarle algún componente en particular al blog, o también podemos simplemente dejar esto como Nax Page, por ejemplo, y vamos a hacer una cosa, vamos a agregar un script setup. Lo que voy a hacer acá es llamar una función que viene con Nax, no tenemos que importarla ni nada, sino que viene por defecto y la podemos usar en cualquier página, que es define page meta. ¿Okay? Esto es como una especie de función para configurar cosas sobre la página actual. Entonces, en este define page meta vamos a pasarle un objeto como parámetro y este objeto va a recibir un parámetro que en este caso va a ser layout. ¿Okay?
Y van a ver que si yo pongo un string, acá me va a autocompletar con default, porque es el layout que tenemos creado acá. Pero si yo le pongo false, lo que va a hacer esto es desactivar ese default layout. Entonces, con esto, si yo ahora voy y recargo mi página, van a ver que ya no aparece lo que yo tenía en mi default layout, sino que está desactivado. Y si yo voy a la home, por ejemplo, acá sí que está activado, en About también, en Contact también, y en Nax Tutorials ya se desactiva, ¿ok? Porque le indiqué explícitamente que en este archivo blog.view se va a desactivar el layout, y como este archivo funciona como grapper para todo lo que esté dentro de la carpeta blog, se desactiva en todos sus hijos, ¿ok? Entonces, si yo acá, por ejemplo, creo otro layout que sea, por ejemplo, blog.view, voy a crear un template y vamos a copiar un poco esto mismo que teníamos acá, solo que en este caso voy a poner my Nax app. Vamos a ponerle blog, por ejemplo, para que tenga una pequeña diferencia. Y podemos, por ejemplo, también mover el navbar abajo. Entonces, si yo voy acá, en principio lo que había hecho era desactivar mi layout, pero también podría pasarle un string y fíjense que automáticamente me autocompleta con este nuevo layout que yo tengo disponible. Entonces voy a usar este layout blog y van a ver que automáticamente acá me va a usar este layout nuevo que yo creé acá. Entonces va a decir my Nax app barra blog y va a tener el contenido de mi página y al final va a tener la navegación. ¿Por qué? Porque acá tenemos título, tenemos el contenido de la página y tenemos al final la navegación. Pero esto solo va a aplicar a lo que son las rutas de blog, porque es el único que está usando este layout blog. Si yo voy a la home nuevamente, esto no va a ser así porque va a usar el layout por defecto, porque no le estoy indicando de forma explícita en ningún lado que debe ser de otra forma o que debe usar otro layout. ¿Se entiende? Entonces, con esto vimos un poco cómo funcionan las páginas, cómo funcionan los layouts de forma muy resumida. Vimos también una pequeña introducción a los componentes y también vimos un poco la estructura básica de un proyecto de Nax. Lo que vamos a hacer es terminar con esto, este primer episodio, y si les interesa seguir viendo otras cosas de Nax, como los componentes de forma más avanzada, otras carpetas, otras funcionalidades, la carpeta server y demás, eso lo vamos a ir viendo más adelante. Pasa que no quiero hacer un video súper largo, sino que la idea es hacer varios videos no tan largos, pero tampoco súper cortos, para poder separar un poco cada cosa y que cada uno vaya a buscar lo que necesita. Así que bueno, esto es todo por este primer episodio. Si les interesa seguir aprendiendo, suscríbanse al canal porque van a venir más episodios, y lo que necesiten saber, aprender, que quieran que cubramos en este curso, lo pueden dejar abajo en los comentarios y yo los voy a estar leyendo para tenerlos en cuenta en próximos videos. Así que un saludo y hasta la próxima. Chao.